En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Con lo convulso de la situación internacional que tenemos sobre la mesa, merece la pena parar un momento y pensar en Rusia, porque la posición geopolítica de Moscú se encuentra en un cruce de caminos que no deja lugar a la complacencia estratégica. Prolongar el conflicto de Ucrania ha sido un discurso muy utilizado por el Kremlin como herramienta para desgastar al adversario, que evidentemente es menor tanto en tamaño como en recursos naturales, como en población. En esa narrativa, Moscú ha intentado aprovechar las tensiones internas entre Occidente, entre los distintos socios, Unión Europea, Estados Unidos, también en su relación con Kiev. Y sabemos, sin embargo, que a pesar de todo esto, la guerra no se está decidiendo claramente a favor de Rusia todavía, que el frente se encuentra relativamente en un cierto empate técnico que no avanza demasiado a pesar de las oleadas de ataques que se repiten a menudo por parte de Moscú. Pero por eso mismo, y en términos militares, sabemos que a Rusia le cuesta dinero y le cuesta esfuerzo económico invertir recursos en la producción de armamento pesado, de sistemas de largo alcance, misiles, plataformas. Todo esto, además, condiciona la percepción interna y externa de su viabilidad como potencia capaz de cumplir con sus objetivos, y esto nos deja una figura que es la de Vladimir Putin y otra que es la de la Rusia con pretensiones imperiales en entredicho. Porque enero de 2026 nos ha traído reveses importantes para la proyección geopolítica global de Rusia. Uno muy evidente es la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos entró con suma facilidad, extrajo a Maduro y se lo llevó a su propio país. Y esto, para una Rusia que tenía firmado en 2025 un acuerdo estratégico, un acuerdo de relaciones preferenciales de ayuda, pues no deja en muy buen lugar a una capacidad rusa claramente mermada de responder, de quejarse, de impedir incluso con su armamento o su tecnología la extracción del presidente. El golpe a su aliado en Caracas erosiona de esta manera el prestigio de Rusia como garante de regímenes amigos y no parece más que plantear interrogantes controvertidos sobre la profundidad real de la capacidad de apoyo de Rusia en escenarios de crisis internacional. De forma parecida, incluso lo que sucede en Irán añade otra capa de complejidad. La relación entre Moscú y Teherán, formalizada en última instancia en 2025 con un pacto estratégico que va más allá de la mera cooperación diplomática, que incluye servicios de defensa, que incluye asistencia tecnológica, intercambio de capacidades, pues demuestra la estrechísima relación que tiene Rusia con Irán y lo que valora Moscú esa colaboración con Teherán, que es uno de los elementos que defienden la visión geopolítica, que defienden que Putin no está solo y que tiene socios relevantes. Sin embargo, sabemos que, a diferencia de países donde el apoyo ruso se pronunciaba y se conjugaba con apoyos tangibles, con presencia tangible como Siria, en Irán Moscú optaba por un rol más discreto, más de refuerzo de instituciones de seguridad. Pero en cualquier caso nos pone sobre aviso el hecho de que uno de sus principales socios, Maduro, haya sido extraído y su país controlado por Estados Unidos, otro que el régimen de los ayatolás esté en entredicho y que tampoco haya prestado ayuda a Rusia, y que si unimos todo esto, Ucrania, el revés en Iberoamérica y la fragilidad de Irán como aliado, que en cualquier momento podría en un futuro a alejarse de la órbita de Moscú, pues deja a Rusia en una posición geopolítica verdaderamente compleja. Sigue siendo una evidente potencia militar con capacidades nucleares, asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero con una capacidad de influir decisivamente en escenarios críticos bastante erosionada.
El margen de maniobra diplomático de Vladimir Putin parece mucho más estrecho de lo que quisiera mostrar. De hecho, da la sensación, como digo, de que si Irán termina cayendo, el golpe será tremendamente superior para Rusia que el recibido por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Toda la red de inestabilidad que Rusia construyó en su momento en Oriente Medio con la ayuda de Irán, de hecho podría desmoronarse por completo, algo que en cierta medida ya está pasando si atendemos a lo sucedido en Siria, donde su colaboración con el régimen de Al-Assad era fundamental en su proyección geoestratégica en el Mare Nostrum. Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la estrategia de Estados Unidos parece diseñada en el caso de Europa y del conflicto en Ucrania, no para facilitar la victoria de Rusia, sino para mantener un statu quo que mantenga a los dos debilitados, a Occidente a través de su apoyo a Ucrania y a Rusia, porque permitiría a Washington presionarla con otros ámbitos, como por ejemplo el que le deje las manos libres en lo hemisférico, lo que se ha visto ahora en Venezuela, o el que no influya como ha influido en el pasado en Oriente Medio. La Rusia de 2026 se encuentra en un punto de tensión. Su participación prolongada en Ucrania, que va para 4 años dentro de nada, le otorga un cierto margen de maniobra estratégico, pero que no se traduce en la consecución de objetivos claros. Y Moscú, lo sabemos, no podemos negarlo, sigue siendo un actor global indispensable, pero también a la vez, y es la reflexión que queríamos traer aquí, mucho más vulnerable y sobre todo mucho menos capaz de dictar en términos del tablero internacional lo que sucede, las alianzas, lo que se redefine, porque sabemos que estamos en un momento de transición de ese orden global. Y de lo que da la sensación claramente es de que Vladimir Putin tiene poco que decir en lo global. Eso sí, sigue siendo un enemigo temible, hay que perderlo de vista. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Abordamos ya toda la información geopolítica relevante de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Machado ofrecerá una rueda de prensa tras almorzar ayer con Trump. Un día después de visitar la Casa Blanca y entregar a Trump la medalla del Nobel de la Paz con la que fue galardonada la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa para hablar de dicha reunión y del futuro de su país en la era post-Maduro, mientras en Caracas Delcy Rodríguez presenta sus cartas para gobernar el país con una reforma a la ley de hidrocarburos después de que Estados Unidos anunciara que controlará la venta de crudo por tiempo indefinido y que depositará los ingresos de estas transacciones en cuentas administradas por Washington. En Cuba se reviven las marchas del pueblo combatiente. Movilizaciones masivas empleadas durante la Guerra Fría y bajo el liderazgo de Fidel Castro como una práctica de reafirmación del respaldo popular al sistema socialista. Hoy se reviven con el motivo del homenaje a los 32 militares y miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas. Trump insiste en su empeño de hacerse con el control de Groenlandia. En gran parte por la riqueza de recursos naturales de su subsuelo, desde petróleo a tierras raras, pero también, por supuesto, por el oro. Por cierto, que una delegación de congresistas estadounidenses se reúnen en Copenhague con parlamentarios daneses y groenlandeses para abordar la pretensión de Donald Trump de quedarse con la isla ártica. Putin y Netanyahu hablan sobre Irán. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han mantenido una conversación telefónica en la que han discutido la situación actual en Irán. En ella, Putin ha enfatizado su disposición a fomentar el diálogo constructivo que involucra, ha dicho, a todos los estados interesados. Ambos líderes han acordado continuar los contactos entre sus naciones. Lula da Silva y von der Leyen se reúnen en Brasil. Y lo hacen previo a la firma mañana del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que tendrá lugar en Asunción. Canadá anuncia un acuerdo con China para rebajar aranceles agrícolas. Una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras 2 días de reuniones en Pekín. En declaraciones a la prensa al término de su visita a China, el primer ministro canadiense Mark Carney ha asegurado que las relaciones de Canadá con China en los últimos meses han sido más predecibles que las de su país con Estados Unidos y ha pedido ser ambiciosos porque eso determinará, ha dicho, el futuro del país. Meloni y Takaichi refuerzan la cooperación entre Japón e Italia. Las líderes de Japón e Italia han dado muestras este viernes de afinidad personal e ideológica durante un encuentro en Tokio en el que han discutido políticas migratorias y han abogado por fortalecer la cooperación. Cierra la campaña para las elecciones en Portugal. Los candidatos presidenciales en Portugal cierran sus campañas con las encuestas dando un empate técnico de los favoritos, entre los que está el exministro conservador Luís Marques Mendes, el ultraderechista André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista Antonio José Segura y el admirante en la reserva Enrique Gouba Emelo. Y ya hay sentencia para el expresidente surcoreano. El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido condenado a 5 años de prisión por obstrucción a la justicia en el primer veredicto de los múltiples juicios en curso por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, incluido uno por cargos de insurrección en el que podría ser sentenciado a pena de muerte. Profundizamos ya en la geopolítica, Blanca. El gobierno sigue sin dejar claro si enviará o no tropas a Groenlandia. Lo decidirá, ha dicho el ministro Álvarez, cuando haya una composición del lugar. Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos que en estos momentos están siguiendo e interesándose por la situación de Groenlandia al nivel al que nosotros lo estamos haciendo, y estamos intercambiando y haciéndonos una composición del lugar, y una vez que tengamos todos los elementos, pues se tomarán las decisiones que tengamos que tener. España se sumaría así a otros países europeos y aliados de la OTAN que han comenzado a desplegar tropas en Groenlandia en apoyo de Dinamarca para reafirmar la seguridad, la soberanía y la cooperación en el Ártico. Francia ha sido el primer país en mover ficha, ha enviado 15 soldados de infantería de montaña y se espera que lo refuerce con otros medios terrestres, aéreos y navales. Alemania ha desplegado un equipo de reconocimiento de unos 13 militares y ha confirmado su participación en ejercicios planeados con otros socios. Suecia ha enviado oficiales y un pequeño contingente para prepararse dentro del ejercicio conjunto. Noruega también ha enviado miembros de sus Fuerzas Armadas para labores de reconocimiento y cooperación, al igual que Finlandia y Países Bajos. Reino Unido ha enviado al menos a un oficial que participará en la fase inicial de ejercicios. Este despliegue no es una respuesta oficial de la OTAN en su conjunto, sino un gesto de los países europeos como una señal política de apoyo a Dinamarca, que tiene lugar después de que Donald Trump haya desdeñado la seguridad
de Groenlandia. El presidente estadounidense ha sido especialmente crítico con el cuerpo de élite vinculado a la defensa de Groenlandia, la Sirius Dock Sled Patrol, cuerpo de élite al que nos acercamos en los próximos minutos. Gemma González. Mientras Donald Trump se ríe de la defensa de la isla, la defensa de Groenlandia, dice, son 2 trineos tirados por perros. Estos hombres recorren Groenlandia enfrentándose al frío extremo y asegurando la soberanía danesa en un territorio del tamaño de Europa Occidental. La Sirius Dock Sled Patrol es una de las unidades militares más singulares y duras del mundo. Creada en 1950, su misión principal es la de vigilar y mantener la soberanía danesa en el noreste de Groenlandia, una de las zonas más remotas e inhóspitas del planeta, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados bajo cero. Se desplazan en trineos tirados por perros groenlandeses y pueden recorrer miles de kilómetros al año. Dependen casi totalmente de sí mismos. Cazan, reparan su equipo y sobreviven en condiciones extremas. Entrar en la Sirius es, por tanto, extremadamente difícil. Solo hay 12 miembros activos en total. Todos ellos son voluntarios con experiencia militar previa y un entrenamiento de 2 años de duración. Aunque rara vez entran en combate, van armados por defensa personal y protección contra los osos polares. Mantienen una confianza absoluta entre compañeros, van de 2 en 2 y una disciplina y resistencia mental absoluta. La Sirius Dock Sled Patrol es considerada una de las unidades de patrulla más duras del mundo y ha saltado a la fama tras las bromas de Trump. Aunque lo cierto es que Estados Unidos ha estudiado durante décadas el modelo Sirius. Otras fuerzas especiales árticas, como las de Canadá y Noruega, lo respetan profundamente y ningún sistema mecanizado ha demostrado superarlo en ese entorno. 700.000 millones de dólares, ese es el precio que Donald Trump le ha puesto a Groenlandia, la isla más grande del planeta. Algunos apuntan a que es un precio arbitrario, pero ha sido elaborado supuestamente por un grupo de expertos coordinado por la Casa Blanca, que ha valorado diferentes criterios que no conocemos aún. ¿Cuáles pueden ser, Pablo? Las Antillas, 25 millones, Alaska, 7 millones, Florida, 5 millones. Actualmente, ninguna superaría en valor los 100.000 millones de dólares. El contexto ahora es muy diferente en todos los planos y el concepto de comprar un territorio, como hizo Estados Unidos en estos otros casos, se ha vuelto poco habitual. ¿Cómo lo estimamos? Primero, seamos objetivos. Groenlandia posee un total de 2.100 millones de kilómetros cuadrados con un potencial brutal. En el año 2023, los groenlandeses cosecharon un PIB de 3.330 millones de dólares, minúsculo frente a lo que podrían conseguir. Todo el petróleo que poseen, 900.000 millones de dólares. Todas las tierras que tienen podrían llegar hasta los 2 billones de dólares. Y mejor no entremos a hablar de cada uno de los particulares minerales que hay en la isla, desde níquel y cobre hasta oro. En fin, Groenlandia es una joya en bruto. El problema es que está congelada y sería bastante caro construir infraestructura para poder iniciar la explotación. Esto reduce bastante el beneficio que se podría conseguir con la isla y seguramente lo hayan tenido en cuenta a la hora de valorarla. Ahora vayamos a los criterios subjetivos, bastante más complicados de tasar. ¿Cuánto valora Trump la soberanía nacional de Groenlandia? ¿Cuánto valora la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Cuánto valora tener acceso directo al océano Ártico cuando el Polo Norte se derrita del todo? Son cuestiones abstractas cuyo precio únicamente lo puede poner el demandante a partir de su criterio subjetivo. Y aquí sí que es posible hablar de arbitrariedad. Las condiciones de compra más similares fueron las de las Islas Vírgenes, que pertenecían casualmente a Dinamarca. Estados Unidos las necesitaba para reforzar su control naval sobre el Canal de Panamá. Entonces, este valor se tasó en 25 millones de dólares, actualmente 600 millones. Pero estas islas eran minúsculas en comparación, no tenían el potencial minero, ni el dinero era el que era entonces. Aún así, esto no quiere decir que entonces el precio coincidiese con el valor del territorio, puesto que lo más probable es que se decidiese de forma arbitraria. Haya sido arbitrario o no, este precio, el que ha puesto Donald Trump, refleja la disposición de compra del consumidor, y en este caso el consumidor son todos los estadounidenses. ¿Acaso están todos de acuerdo con los 700.000 millones de dólares? Buena parte de los diputados de la Cámara Baja no lo estarían. No quieren gastar casi la mitad del presupuesto del Departamento de Guerra para todo un año en una sola operación. Pero, ¿y si fuese la mejor inversión que puede hacer ahora Estados Unidos para su seguridad? ¿Merece la pena dejar de gastar en otros servicios de defensa? ¿O acaso Washington pretende seguir aumentando el gasto en este sector?
Y miramos ahora a Venezuela. El petróleo venezolano ya ha empezado a abrirse al mundo después de años de bloqueo con sanciones. El primer comprador ha sido Qatar, que ha desembolsado 500 millones de dólares inyectados directamente en la cartera estadounidense. El próximo paso será la reforma de la ley de hidrocarburos que Delcy Rodríguez ha presentado en el Parlamento y que permitirá atraer de nuevo a las inversiones extranjeras, concretamente a las empresas que se reunieron en la Casa Blanca la pasada semana. Avanzan así en esa colaboración que Donald Trump aplaude, halagando a Delcy Rodríguez, mientras recibe en silencio a María Corina Machado, sin prensa, sin honores, una reunión reservada. Pablo. María Corina Machado salió del encuentro con una sonrisa algo forzada y la aparente convicción de que Donald Trump velará por la libertad de Venezuela. Pueden tener la seguridad de decir que Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos. La prensa la abordó a la salida del encuentro con Trump, no en la propia Casa Blanca, como suele suceder cuando el presidente estadounidense acoge a un líder de Estado. María Corina Machado tiene claro que el presidente legítimo es Edmundo González Urrutia, pero ¿y la Casa Blanca? El equipo del presidente ha hecho todo lo posible por dejar claro que se trataba de poco más que una visita de cortesía y que la administración no tiene intención de cambiar de rumbo, al menos a corto plazo. Ni esa medalla del premio Nobel que Machado le ha entregado a Donald Trump ha hecho cambiar de opinión al magnate neoyorquino. Parecía más bien un acto obligado que un regalo como tal, después de que Donald Trump llevase meses exigiendo el título honorífico. Las declaraciones de la Casa Blanca sobre el encuentro han sido sobrias y contrastan con las dirigidas a la presidenta interina de Venezuela, que podría calificarse como la némesis de Machado. De extremadamente cooperativa califica la portavoz de la Casa Blanca la actitud de Delcy Rodríguez. Según dice, gracias a su colaboración ya han podido firmar ese primer acuerdo con Qatar, 500 millones de dólares. Y serán muchos más ahora que Rodríguez ha presentado la ley de reforma de hidrocarburos que permitirá a las compañías extranjeras asociarse con la estatal Petroleros de Venezuela, generalmente como accionistas minoritarios. A la actual Chevron, la única que se ha mantenido hasta la fecha, podrán sumarse Repsol, Shell o Eni. Delcy Rodríguez ha justificado esta medida, que poco tiene que ver con el hermetismo de Maduro, como una forma diplomática de gestionar una agresión. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Pero no solo es una muestra de colaboración, sino de un progreso, de esa reforma política que Rodríguez adelantaba hace unos días. Venezuela, ha dicho, tiene derecho a comerciar con todos los países. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Tenemos derecho. Con estas palabras queda claro que, aunque no ha habido un cambio de régimen, ha habido un cambio de actitud que a Washington le agrada. Delcy Rodríguez se está ganando que Trump no proceda con ella como con Maduro, de momento. Situación geopolítica convulsa que ha llevado a varios países occidentales a buscar alianzas distintas a Estados Unidos. Y en este contexto se enmarcan las visitas del primer ministro canadiense Mark Carney a China y de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Japón. Visitas que han concluido hoy y que han sido muy rentables para ambos países. Canadá ha logrado un acuerdo preliminar con China para reducir aranceles y retirar otros sobre varios productos agrícolas canadienses, una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras 2 días de reuniones en Pekín. En declaraciones a la prensa al término de su visita a China, el primer ministro canadiense ha asegurado que las relaciones de Canadá con China en los últimos meses han sido más predecibles que las de su país con Estados Unidos y ha pedido ser ambiciosos porque eso determinará, ha dicho, el futuro del país. Lo que hagamos ahora como Canadá, cómo nos posicionemos en el mundo, determinará nuestro futuro en las próximas décadas. Canadá puede prosperar en un nuevo sistema, pero para lograrlo debemos ser ambiciosos. Debemos trabajar con rapidez y escala para encontrar nuevos socios, diversificar nuestro comercio y atraer niveles de inversión sin precedentes a nuestro país. Y mientras en Japón la primera ministra italiana ha comprobado de primera mano su buena sintonía con su homóloga nipona Sanae Takaichi, Italia y Japón, ha dicho Meloni, comparten esencialmente
el mismo enfoque fundamental ante algunos de los principales retos globales a los que nos enfrentamos, y por eso ambos países han acordado una asociación estratégica bilateral. Como decía, hace 3 años ya habíamos elevado nuestras relaciones a nivel de asociación estratégica y junto con SANE decidimos enmarcarlas en el ámbito de una asociación estratégica especial, pero también hemos aprovechado esta ocasión para dar un nuevo impulso a la aplicación de nuestro plan de acción trienal que identifica los sectores prioritarios de nuestra cooperación. Es evidente, dice Meloni, que la complementariedad entre nuestros sistemas productivos, nuestra vocación exportadora y la calidad de nuestras interacciones industriales nos brindan la oportunidad de aumentar las sinergias y potenciar las inversiones recíprocas. En concreto, Meloni y Takaichi han firmado acuerdos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, así como la cooperación en materia de seguridad económica en medio de la creciente preocupación internacional por las restricciones a la exportación. Este compromiso llega después de que Pekín impusiera en 2025 restricciones a la venta a otros países de estos minerales clave para defensa o automoción, aunque lo retiró parcialmente en octubre ante la tregua comercial con Estados Unidos. Japón e Italia han acordado además seguir mejorando su asociación en las áreas de seguridad y defensa, mencionando expresamente al desarrollo junto con el Reino Unido de un prototipo de cazabombardero que esperan tener listo en 2035. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que China es una de las mayores potencias mundiales, que está en disposición de disputar la hegemonía, si no lo está haciendo ya, a Estados Unidos, que su tremenda economía en paridad de poder adquisitivo está por encima de la primera potencia mundial. Y sabemos que una de las virtudes que tiene, una de las ventajas que tiene, es sin duda su posibilidad de tomar decisiones de gestión verdaderamente rápidas por su peculiar sistema político. Y claro, sin embargo, también te planteas, ¿qué pasa cuando quien lidera una maquinaria de ese tipo cambia? Bueno, pues sobre el futuro de China, sobre el futuro de una China que en los últimos tiempos ha sido pilotada por Xi Jinping, vamos a hablar ya con Rafael Martín Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICADE y además especialista en Asia-Pacífico. Tocayo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. El liderazgo de Xi Jinping en China, a mí me da la sensación, tú eres el experto, que es
verdaderamente, dentro de la homogeneidad que tiene la política china, verdaderamente distinto el de sus predecesores, del de Hu Jintao, del de Jiang Zemin. Háblanos un poco del liderazgo de Xi Jinping. Totalmente. Para empezar, Xi Jinping, una de las cosas que ha hecho es romper esa tónica marcada por Deng Xiaoping, que era que nadie pudiera estar más de 2 mandatos. Entonces él, en el último congreso, lo que ha hecho ha sido prácticamente perpetuarse en el poder. Y para eso, durante su segundo mandato, pues hizo en el Politburó y en todos los organismos de poder del Estado, también incluido en el Ejército, pues hizo maniobras de destituciones, aprovechando también casos de corrupción, digamos, para que no tuviera una gran oposición dentro de lo que antiguamente, pues era, antes de él, pues era la vertiente política china. ¿Cómo ha sido capaz Xi Jinping, sabiendo que los contrapesos, los equilibrios de un país como China siempre han estado muy bien medidos y han funcionado bien, de llegar a consolidar ese poder tan, digamos, omnímodo, que le ha permitido cambiar una doctrina tan establecida de controlar de esta manera partido, Estado, Ejército Popular de Liberación? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, realmente hay que entender una cosa, y es que cuando llega Xi Jinping al poder, llega como un personaje hasta cierto punto deseado por su perfil duro, precisamente anticorrupción. La época de Hu Jintao fue la época de gran crecimiento de China, del 2003 al 2011 prácticamente China pasa de la bicicleta al Mercedes, pero también es muy problemática en cuanto a la corrupción. Era una corrupción que llegaba hasta los niveles más altos, hasta los niveles más bajos. Y entonces Xi Jinping llega con un programa para evitar esto. Por lo tanto, ahí no le van a faltar apoyos. Lo que él ha sabido hacer después es modelar esa política anticorrupción para darle un giro que también le ha permitido callar a todos aquellos que podían haberle hecho sombra, ¿no? Hay que recordar una cosa, es que antes que Xi Jinping había 2 vertientes políticas, los llamados populistas y los elitistas, y se turnaban en el poder, ¿no? De hecho, el que le precede, Hu Jintao, era un populista, él era después un elitista, como lo había sido Jiang Zemin, y después le hubiera tocado el poder, evidentemente, a Li Keqiang, que era de nuevo un populista. Pero, sin embargo, esto no sucede. Y Li Keqiang no puede hacer nada, se queda en el Politburó, pero realmente sin ningún poder. Por lo tanto, yo creo que él ha sabido muy bien manejar las bases del partido, manejar los puntos intermedios y hacer depuraciones en las cuales algunas veces se ha confundido la depuración política con la corrupción. Esta distinción que nos has presentado entre populistas y elitistas es lo que también a veces se denomina Taizidang y Tuanpai, los que son los príncipes, los herederos de los compañeros de la larga marcha de Mao, y los que vienen de los procesos, como digo, de la facción meritocrática. ¿Eso es a lo que te referías? Sí, también tiene algo que ver. Evidentemente, claro, aquellos que venían de la larga marcha, etcétera, Deng Xiaoping, de hecho, fue uno de ellos, pero luego a partir de Deng Xiaoping, recordemos que ya Jiang Zemin, por ejemplo, que ya es un elitista, ya pertenece a la costa, es una mentalidad más proclive al liberalismo, más alejada de los conceptos más clásicos, digamos, del maoísmo, y entonces, evidentemente, lo que ha habido ahí, yo más que nada lo veo como una herencia de esa división política que había en la época de Deng Xiaoping, con una izquierda y una derecha, y él en el centro, siempre entendiendo, obviamente, que la izquierda sería la parte más conservadora por ser la más maoísta, y la derecha la más liberal y, por lo tanto, la más proclive a lo mejor a un cambio político de mayores libertades, ¿no? Entonces, por lo tanto, se conjugan esto que tú acabas de mencionar con esta herencia de Deng Xiaoping. El hecho es que hay una hipercentralización del poder bajo Xi Jinping. Yo te pregunto, ¿esto cómo afecta al protagonismo del Ejército Popular? Porque el ejército siempre ha sido muy potente. Yo no sé si eso genera algún tipo de malestar. Sé que es muy opaco todo lo que rodea al poder en China, pero resulta llamativo que haya podido, vamos a decir, apartar del verdadero poder al ejército, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, esto es algo que ya viene desde la época de Mao, ¿no? Mao es un civil, no es un militar, pero controla al ejército, y él tiene muy claro que siempre el poder civil debe controlar al ejército. De todas maneras, como bien has dicho, es un poder que siempre se ha mantenido independiente en ciertos aspectos. Por ejemplo, durante la Revolución Cultural, el ejército se mantiene independiente también por la propia decisión de Mao. Y esto ha sido así siempre dominado por el partido. ¿Por qué? Porque las altas cúspides del ejército, los generales, la alta oficialidad del ejército, pertenecen al partido. Tienen reuniones periódicas con el partido. El partido, digámoslo así, intenta condicionar la vida política de todos los elementos del país, la empresa, el ejército, etcétera. Ahora bien,
¿qué es lo que está sucediendo? Es que podría chocar en algún momento la burocracia civil del partido, que es muy rígida, digamos, con un nuevo ejército que cada vez está más modernizado, que necesita tomar decisiones sobre el terreno y no siempre acudiendo a Pekín. Y eso es una de las hipótesis que podría derivar en un posible conflicto en el futuro o en alguna problemática para el partido. No hay bolas de cristal, es obvio, pero ¿qué escenarios te planteas tú de futuro político de China una vez Xi Jinping ya no esté? Pues suponemos que no se va a jubilar, no. Bueno, o sí, pero se va a morir, salvo que la conversación con Putin de los 150 años, no sé si te acuerdas, sea real, se va a morir. Entonces, ¿qué escenarios planteas tú? Bueno, una posibilidad sería que hubiera un líder fuerte al estilo Xi Jinping, pero tendría que estar preparado desde antes. Y ese es el problema, que yo no veo ahora mismo eso. Podría ser Li Qiang, por ejemplo. Li Keqiang, como sabemos, murió de un infarto hace tiempo, pero sí es posible que se abriera una lucha de poder en este sentido. Si hubiera un liderazgo fuerte, sería una transición pacífica, simplemente de una persona a otra para hacer una continuidad. Otra forma sería que sin un liderazgo muy fuerte, pero con el partido todavía manteniendo su estructura, se volviera otra vez a lo que existía antes. Claro. Existía a dos tendencias políticas y con un ejército dominado por el partido. ¿Qué es lo no deseable? Porque sería un caos. Lo no deseable sería la tercera posibilidad, en la cual no estuviera muy clara la función del partido, entonces el propio poder civil reclamara su posibilidad de acción o reclamara su propia opinión sobre el proceso que se debe abrir en China. Y esto realmente sería muy complicado. Al final, si se vuelve a esa suerte de pluralismo interior, tenemos una China que sería menos predecible, ¿no? Porque ahora quizá sabes a qué atenerte. Sí, exactamente. Bueno, sería predecible dependiendo de quién gobernara en ese sentido, ¿no? Porque siempre se puede hacer un análisis. Te pongo un ejemplo. Cuando gobernaba Jiang Zemin, o sea, yo a Jiang Zemin diplomáticamente siempre le digo que fue un guerrillero de la diplomacia, pero se le vio venir desde el principio, pero con un fuerte liberalismo. Si consideramos a Hu Jintao, con su personalidad, con cierto grado de buenismo que siempre ha sido muy criticado en China, también es predecible. Y Xi Jinping, el tema que tiene es que hay dos Xi Jinping. Por un lado está el que siempre está manteniendo un plan de acción que nunca dice y que realmente solamente él conoce o las personas más cercanas a él conocen y que de repente te lo puedes encontrar encima de la mesa, lo puede convertir en una acción, incluido militar. Y luego está el Xi Jinping, digamos, más cauto, que prefiere que la economía vaya circulando con normalidad y que haya paz alrededor. O sea, por lo tanto, Xi Jinping tampoco es tan predecible en este sentido, ¿no? Porque hay dos personajes en el poder. Por un lado tenemos al político cauto y previsible, dependiendo de hacia dónde vaya la economía, y por otro lado tenemos al hombre que sueña, en mi opinión, con ocupar ese puesto histórico de Mao, y con ser reconocido como más que Mao en ese sentido. Recordemos que Xi Jinping es un hombre que viene sociológicamente hablando de la revolución cultural y por lo tanto esa es su herencia y eso le acerca más al maoísmo. Con lo cual tampoco consideraría que Xi Jinping es tan predecible. Fíjate, hablabas de la economía. Yo hoy leía un informe que señala, hablamos siempre de cuándo va a superar o no superar a Estados Unidos, pero en lo económico hay un concepto que se llama la paridad de poder adquisitivo. Sí. Claro, que es cuando tienes en cuenta lo que se puede comprar con el dinero que gana cada uno, y entonces las comparaciones son más homogéneas. Y igual la audiencia se sorprende, pero ahora mismo, en cifras absolutas, el PIB de China es 20 billones de dólares, grosso modo, el de Estados Unidos 30. Y dices, uy, pues todavía le saca una parte importante. Sí. Ahora lo ponemos en paridad de poder adquisitivo. Y el de China es 43 billones, el de Estados Unidos 31. Exactamente. Y dices, es que el sorpaso ya ha sucedido y no nos hemos dado ni cuenta. Sí, es un tema interesante porque hay elementos en la vida china cotidiana, y los que hemos vivido en China muchos años lo sabemos, y es que elementos del día a día que son excepcionalmente baratos. Te hablo de coger un taxi, te hablo de la comida.
que es fundamental. Te hablo de la energía eléctrica de las casas, del gas, de la calefacción, etcétera, ¿no? Todos los que hemos vivido en China, la vez que nos hemos arrepentido de haber dejado el país es cuando hemos pagado la factura de la luz. Eso es un clásico comentario entre nosotros. Y claro, eso se nota porque aunque los salarios sean más o menos bajos o altos, pero que en la costa realmente estarían a un nivel como en España aproximadamente, en ciudades como Shanghái, pero realmente lo que son las necesidades básicas del ciudadano son muy baratas. Entonces, en ese sentido, China es un gran productor alimenticio, es un gran y luego consume muchísima energía, llega a acuerdos muy fáciles con países como Irán, como Arabia Saudí, etcétera, para esta energía, también Rusia, y eso hace que el poder adquisitivo de China pues haya ido en aumento porque los salarios también lo han hecho. Es tremendo porque también el PIB per cápita, no lo recuerdo exactamente, eran 27.000, 29.000 dólares. Es que estamos hablando de una clase media, quiero decir, si miramos todo el listado de países del mundo, relevante. Sí. Yo discutía hace poco, fuera de micro, obviamente, con el CEO de una compañía que venía aquí a una entrevista y hablábamos de China, no sé por qué salió el tema, sí. y yo decía, no, pero es que es una clase ya relevante la de la población china. No, si están en la pobreza. Digo, estamos muy equivocados en torno a lo que hay aquí. Hablabas de los acuerdos que van, por ejemplo, en materia de agricultura, no solo por lo que producen ellos, sino que te llegan a un país en África, a Madagascar o donde sea, y te dicen, te arriendo la mitad de toda tu superficie productiva durante 90 años, 75 años. Exactamente. Y generan la apuesta por la energía. Las centrales nucleares están manejando todo tipo de tecnologías nucleares, está investigando en fusión, pero en fisión, en lo tradicional. Sí. Tiene los reactores de sales de sodio, los que tienen torio. Cualquier tipo de tecnología que le aporte energía gratuita no, pero quiero decir muy barata. Como tú apuntabas, y muy, muy fácilmente generable, está explorada por parte de China. Eso no lo podemos perder de vista porque tenemos la tendencia a pensar todavía en un país de 1.400 millones en el que el 90% son campesinos pobres, y eso no es así. En absoluto. Es que China ha cambiado mucho en los últimos años. Mira, yo la primera vez que piso China fue en el 2003. Y la segunda vez que la piso es en el 2011, ¿no? Y es lo que te he dicho antes. Yo dejé un país ya en el 2011 ya para vivir allí. Y había dejado en el 2003 un país de bicicletas, y la comparativa que te he hecho antes, y me encuentro de repente un país de Mercedes. Hace un crecimiento enorme, absolutamente enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que no se entiende desde Occidente, pero solamente se entiende cuando vas a verlo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí está la China de la costa, la China de las grandes finanzas, donde vive casi el 90, el 85% de la población china, pero también hay una China en Shanghái, en Sichuan, etcétera, con un nivel de vida más barato, con sueldos más pobres, pero también con necesidades más básicas. Y esos son los grandes productores muchas veces de todos estos productos que nos llegan a los bazares, etcétera. ¿Qué es lo que pasa al occidental? Que si no viaja a China, lo único que ves es el bazar, que eso lo está produciendo un trabajador que no necesita mucho dinero para vivir, porque, cuidado, vive en un pueblo donde realmente los precios es 10% por debajo de Shanghái o Shenzhen, otras grandes ciudades de la costa. Tenemos una visión sesgada, desde luego. Sí. Oye, precisamente has mencionado un par de veces tu experiencia vital en China. Me interesa mucho desde el punto de vista no tanto de los avances, que ya nos lo has dejado claro, sino, por ejemplo, para un occidental que daba clases, creo que era tu caso, hay mucha presión intangible sobre lo que se puede o no se puede hacer. El partido es fundamental. Sí. Allí no hay Estado, quiero decir. No que no haya Estado, sino que el Estado es el partido. Claro, o sea, ahí lo que hay es lealtad al partido, y el partido es lo que rige todo. Es la última instancia relevante. Sí. ¿Un occidental que imparte clase nota algo? Bueno, depende de a lo que se dedique. Si el occidental da clases de español, por ejemplo, no va a notar nunca nada. Pero mira, en mi caso, yo daba clases de política exterior, de relaciones internacionales, de historia contemporánea. Entonces, yo simplemente tenía muy claro cuál era la línea roja. La línea roja, te pongo un ejemplo, si yo hablaba de las transiciones políticas de Latinoamérica, de la dictadura a la democracia, yo lo podía contar sin ningún problema, siempre y cuando a mí no se me ocurriera decir algo así como animar a los estudiantes a salir a las calles para exigir algo, para exigir lo mismo, ¿no? Eso no se podía hacer. Y mientras no se pasa esa línea, realmente uno puede dar sus clases normal, puede hacer su vida completamente normal, e incluso la mayoría de los ciudadanos, como nos pasa aquí, que no les interesa la política, no van a sentir nunca ninguna presión en ese sentido.
cuando tú estuviste la última vez, todavía no estaba implantado el carné por puntos de buen ciudadano, ¿no? Bueno, mira, te digo una cosa, se ha hablado mucho sobre eso, pero realmente hay mucha leyenda urbana. Quiero decir, sí es verdad que existió en algún momento, pero yo creo que el partido echó hacia atrás. Y al final se ha quedado una cosa para los bancos, para las grandes compañías, para sus clientes, digamos, más fieles, etcétera. Yo regresé a España en el 2023 y voy cada 6 meses. Y realmente no es una realidad cotidiana el carné por puntos de ciudadanía que, digamos, que presione al ciudadano, en absoluto. Quiero terminar con una reflexión sobre la China que sobrevivirá a Xi Jinping. ¿Será claramente el hegemón de la segunda mitad del XXI? No creo que sea el hegemón, pero va a ser desde luego un país muy importante. Ya lo es, y lo va a ser más. Pero también es que tenemos China, o estamos en dos lados siempre. O por un lado estamos diciendo a China que nos va a comer, o decimos que China se va a hundir y nos va a hundir a todos. Ni una cosa ni otra. China simplemente va a ser un país muy importante, uno de los más importantes del mundo. Es ya el hegemón de toda Asia, que es el 40% de la economía mundial. Entonces, y eso evidentemente va a ser así. Lo que sí se está produciendo en China es un tema muy interesante, que es un cambio sociológico. Porque ellos ya por primera vez tienen una clase media joven, formada, educada, viajada, y que además ya no recuerda el cuenco de arroz que solamente tenían, y que no te estoy diciendo que vayan a exigir grandes libertades en el futuro, pero que desde luego vamos a ver un cambio más cercano a una mentalidad occidental para el futuro, eso seguro. Me encanta que te animes a diagnosticar con nosotros. Rafa, muchas gracias por esta entrevista, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. A quien le guste la política de Estados Unidos seguro que no le extraña si hablamos de los swing states, aquellos que oscilan, que cambian de signo en sus apoyos y determinan que ganen unos u otros. Pues bien, también se puede aplicar ese concepto en geopolítica, porque en un mundo que transiciona hacia una multipolaridad o una falta de polaridad clara, pero con dos grandes potencias hegemónicas como Estados Unidos y China, hay una serie de países que oscilan en sus acuerdos, en sus apoyos, y de eso hablamos ya con Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, bienvenido, buenas tardes. Ese concepto de swing states, Armando, de estados pivote, de estados bisagra, parece que gana relevancia en el debate geopolítico reciente. ¿Por qué emergen en este momento y cómo los defines tú? Quita el mute, por favor, que no te hemos escuchado bien. Quítale el mute al micrófono. A ver, háblanos mientras. Estás silenciado, Armando. En la aplicación. Si no, lo hacemos por teléfono, no hay problema. Paramos un momento, pero es que no te escuchamos. Y sin escuchar el testimonio de nuestro experto no tiene sentido proseguir. Por eso queremos poner primero sobre antecedentes a nuestros oyentes en torno a la relevancia de este concepto de swing states. Voy ganando tiempo así, que el tiempo es el que manda, es oro y se acaba. Son países que, a diferencia de los que están claramente vinculados por una lealtad a uno u otro de los más potentes, de los hegemones, tienen políticas que van oscilando. Un ejemplo muy claro y del que hemos hablado en los últimos días es India, un país muy potente, un país muy relevante y que, igual que pertenece, por ejemplo, a Quad, esa alianza de seguridad en el sudeste asiático con Estados Unidos, pues no tiene problema tampoco con pertenecer a los BRICS o con pertenecer a la Organización de la Cooperación de Seguridad de Shanghái, la OCS, donde
el prioritario, el importante, es China. Tampoco tiene problema con, en paralelo, tener armas provistas por parte de Rusia, que es otra parte, o comprar petróleo de forma masiva a Moscú. Eso es una buena muestra de esa política que siguen quienes no tienen problema en tener un acuerdo con un lado y otro acuerdo con otro. Pero no es el único, porque, como digo, en un mundo tan complejo como el que vivimos y con tantos intereses, hay distintos actores que siguen este tipo de políticas y les voy a hablar de algunos de ellos. Tenemos uno además que está intentando ganarse el favor de él, Bruselas, y lo está consiguiendo en relaciones económicas. Es Indonesia, que tiene una importante población, que cada vez es más relevante, porque además tiene protagonismo y en la circulación de bienes mundiales. Y bueno, voy a parar porque se nos acaba el tiempo, pero ya tenemos a Armando. Armando, bienvenido, buenas tardes. Pues una disculpa verdaderamente por este fallo técnico. No te preocupes, y no perdamos tiempo, que se nos va, que tenemos ya muy poquito. Relevancia, swing states, por ejemplo, pongo sobre la mesa India, Turquía, Indonesia, Arabia Saudí, Brasil, Sudáfrica. ¿Qué papel juegan? ¿Cómo los defines? ¿Cómo los presentas? ¿Por qué? Bueno, lo más importante es que estamos viviendo un mundo fragmentado. Este día de la globalización y la integración en organismos multilaterales, en estrategias que tenían que ver con un mundo globalizado, se está fragmentando cada vez más, tanto por el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, como obviamente con Rusia. Y esto ha dado la oportunidad a algunos estados, pequeños poderes regionales, que emerjan como verdaderas potencias que sirven de interacción entre los diferentes actores. Entre ellos, como bien comentas tú, tenemos desde Arabia Saudita, Sudáfrica, Indonesia, que por términos de población la mayoría de la gente no sabe que tiene casi 300 millones de personas en su población y que representa una fuerza de conexión entre el mundo occidental y el mundo islámico. La India, sin lugar a duda, es otro de estos grandes perfiles, y en América Latina, Brasil. Armando, a mí lo que me fascina de estos países es que sean capaces de establecer esas relaciones económicas, diplomáticas, con uno y otro de los polos fundamentales, sin alinearse definitivamente con ninguno, pero a la vez sin recibir demasiadas represalias de ninguno, porque con un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, transaccional, como el que tenemos, que enseguida te amenaza cuando no cumples su voluntad, pues ahí tienes a India, que está en Quad, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero sigue comprando petróleo ruso y sigue estando en OCS y en BRICS. ¿Cómo se las apañan para mantener ese delicado equilibrio? Bueno, no es sencillo, muchas veces es complicado y a veces tienen que pagar el costo de un lado o de otro. Pero para ambos actores, para este mundo fragmentado, son estas bisagras que permiten transitar de un lado a otro, de mandar mensajes, de buscar construir consensos. El caso tal vez más importante es el de Turquía, que hemos visto cómo ha sido un aliado en algunas ocasiones de la Unión Europea. Rusia lo ve también como un aliado a sus políticas y su visión, y ha servido para establecer contactos y relaciones tanto con la India como con China en muchos temas, tanto de geoeconomía como de geopolítica. Esto es lo que cada vez vamos a ver más en este mundo fragmentado. Potencias que tienen voz, que tienen voto y que tienen la capacidad de disuadir o convencer a algunos de los países de su región. Fíjate, ponías el ejemplo, Armando, de Turquía, y ahí, rizando el rizo, leía esta mañana o ayer que va a participar como miembro de la OTAN desde comienzos de los años 50, pues va a participar en esas misiones de policía aérea que desarrollamos algunos de los miembros de la OTAN, por ejemplo España lo hace habitualmente, en el Báltico. Y dices, estás vigilando que Rusia no se pase de la raya en el Báltico cuando te llevas tremendamente bien con Rusia en otros aspectos. Es muy curioso. Sí, yo creo que uno de los grandes activos que tiene Turquía es no nada más su posición geográfica, sino pertenecer a la OTAN.
no se le ha hecho todavía pertenecer a la Unión Europea, pero es un miembro activo de la OTAN y esto le da una capacidad de gestión y de sentirse parte o integrado a esta gran fuerza militar que representa la OTAN, pero que al mismo tiempo tiene estrechas relaciones con el bloque de países del este y sobre todo con Rusia, ¿no? Que ha sido un portavoz y que ha sido anfitrión para buscar acuerdos de paz en el conflicto también de Ucrania, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos este tipo de países y por la perspectiva del orden mundial que se está reconfigurando, cada vez van a ser más importantes. Fíjate, Armando, cada uno de estos swing state opera en un entorno geopolítico distinto, ¿no? Tenemos en Asia-Pacífico, en Oriente Medio, en África, en América, y sin embargo también se aglutinan. Hay organizaciones, lo decíamos, OCS, BRICS, etcétera. Ellos mismos podrían, aunque igual es un poco contrario a su esencia, ¿no? A la esencia de lo que estamos hablando aquí, pero llegar a articular una agenda común que defienda los intereses de ellos, o su naturaleza diversa limita esa posibilidad. Yo creo que su diferente naturaleza y su influencia regional los hace valiosos en esas zonas geográficas y no tan relevantes en otras zonas geográficas. Yo creo que cada vez va a haber más comunicación también con ellos porque tenemos esta idea del sur global y cómo los intereses y los temas que le son relevantes a ese que antes se llamaba tercer mundo o un mundo menos desarrollado, muchas veces no tienen estos portavoces y algunas de estas figuras que ahora representan fuerzas reales en su región pueden ser esos canales de comunicación con las grandes potencias en Europa, Estados Unidos y sin lugar a duda Asia con China a la cabeza, pero también India y Japón como actores bastante relevantes en el concierto internacional. Armando, ¿estamos ante un fenómeno geopolítico temporal o estructural? En cuanto al orden mundial que estamos reconfigurando, es un proceso que estamos en transición, es difícil avanzar cuestiones porque no sabemos cómo se va a terminar de reconfigurar, pero este tipo de países que tú bien apuntabas son claves ahora mismo, ¿seguirán siendo claves a futuro? Qué buena pregunta y que requiere de un análisis muy profundo, pero lo más probable es que estas potencias o semipotencias regionales cada vez se vayan configurando más como verdaderos actores que gestionen parte de este concierto internacional. Yo creo que la tendencia está aquí para quedarse. Yo sí confío y creo que el sistema o el orden global que tenemos actualmente se va a mantener todavía en algunos años o varios años por venir, pero que va a tener que ajustarse a estas nuevas realidades donde estos actores van a ser sin lugar a duda importantes y significativos. Armando Jiménez de San Vicente, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, un placer pulsar contigo la relevancia de estas nuevas formas de relaciones internacionales a las que estamos asistiendo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y una disculpa, y encantado como siempre de estar con ustedes. Un placer. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Hemos repasado, hemos reflexionado sobre la situación geopolítica que atraviesa la Rusia de Vladimir Putin, con algunos golpes como la pérdida de su influencia en Venezuela y lo que puede suceder si cae Irán. Hemos hablado también de China, hablando del liderazgo de Xi Jinping y qué puede pasar cuando deje de ser presidente, que en algún momento lo dejará. Y hemos hablado de estados bisagra. Sean felices, vuelvan siempre, eso sí, a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.